podemos medir la longitud o el arco de curva de una función en el espacio euclidiano tridimensional. Nosotros ayer platicábamos que, bueno, pues para hacer eso tenemos que integrar, una integración de la rapidez, el cual pues está moviendo una partícula en el espacio, y de esa manera nosotros logramos medir, de acuerdo al movimiento que tiene esa partícula, pues la longitud de un arco. Bueno, ahora nosotros en esa parte lo que vamos a hacer es nuevamente hacer algo similar, pero ya vamos a empezar a conocer la tangente unitaria, la normal principal y los vectores binormales. Bien, nosotros podemos observar la siguiente imagen. Les voy a pasar aquí esta imagen. Ahí está. En este momento ya están viendo aquí una gráfica en donde tenemos de color rojo los ejes X, Y y Z. Bien, creo que se ve aquí, más o menos se puede apreciar. Ahí. Ok. Entonces nosotros tenemos esta curva paramétrica, también la podemos decir así, que más o menos parte de este punto, y de acuerdo a las flechas que tengo aquí en el centro, casi el centro de esta curva, pues yo entiendo entonces que la curva va siendo trazada en esta manera, ¿sí? Lo entendemos en esta parte. En estas flechas, las puntas de flecha nos dicen en qué sentido está siendo dibujada, ¿vale? Ok, entonces, pues tenemos aquí la curva. Ven ustedes, tenemos aquí como si fuera una espiral, es una espiral, una hélice cilíndrica. Entonces, este punto que ven aquí lo voy a marcar de color azul, este punto, ustedes pueden observar que mientras más se mueve la partícula en cualquier instante t, podemos notar que tenemos un vector normal, vean ese vector normal, tenemos un vector binormal, que va a ser por b, y también tenemos un vector t, que va a ser un vector tangencial. Entonces nuestra partícula, en cualquier instante, repito, en cualquier instante, pudiera ser hasta por acá, se sigue todavía apreciando esos vectores. Aquí tenemos este, que es n de la normal, podemos tener aquí el de la t, que es la tangencial, incluso podemos tener la otra, que sería la binormal, ¿ok? En cualquier punto tenemos esos tres vectores, ¿ok? Bueno, es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a identificar cómo podemos calcular estos vectores, repito, normal, tangencial y binormal, de acuerdo al movimiento que va teniendo nuestra partícula en el espacio euclidiano tridimensional, ¿ok? Entonces, vamos a analizar ese aspecto, y para ello, pues aquí tenemos la siguiente parte. Nosotros tenemos una función f definida en un intervalo cerrado de a hasta b. Vamos a suponer que esa sea nuestra función. Vamos a considerarla tal vez aquí de a, ¿sí? De a hasta b, ¿vale? Este sería nuestro intervalo de a hasta b. Es una función continua, vean ustedes que efectivamente lo cumple. Y recuerden que cuando nos referimos a una función continua es que esta función, pues, su trazo debe ser sin despegar el lápiz del papel, ¿sí? O decir, o que tenga también saltos en su trazo. Eso ya sería una discontinuidad, pero hay que evitar esos saltos. Si ustedes ven algunos saltos o algunos puntos en donde no son continuos, pues decimos que efectivamente esta no es una función continua. Entonces, la continuidad, repito, pues se debe a que el trazo de nuestra curva va siendo de acuerdo a lápiz, obviamente sin despegar el lápiz del papel. Bueno, entonces tenemos esa función definida en un intervalo cerrado de a hasta b y tiene una derivada continua distinta de 0 en el intervalo de a hasta b. Bien, entonces es una de las siguientes condiciones, que la curva que tenemos aquí, bueno, esa función, pues también sea su derivada continua en este mismo intervalo de a hasta b. Entonces, la curva C, en nuestro caso, la curva C, pues sería esta,
esa es la curva C, ¿sí? Cualquier parte, de hecho todo es la curva, descrita por la transformación de f del intervalo de a hasta b se llama curva lisa, ¿ok? Entonces, como la función tiene una derivada distinta de 0, en el intervalo cerrado, en la curva que nosotros conocemos como c, tiene un vector tangente, ¿sí? Ya lo vimos en el ejemplo que les mostré, tiene un vector tangente, f' de t en cada punto f de t. Entonces nosotros para obtener ese vector tangente, lo llamamos también vector tangente unitario, vean ustedes sería t mayúscula de t en un punto f de t, dividiendo el vector tangente f' de t por su longitud, vean aquí que es lo que vamos a hacer, que de esa manera para encontrar al vector tangente, nosotros necesitamos derivar. Vamos a derivar a la función vectorial y luego vamos a calcular su longitud. De esa manera encontramos el vector tangente unitario. Y vean ustedes aquí en esta imagen, simple, la imagen no tiene mucha información, pero bueno, ustedes pueden observar dónde se encuentra el vector tangencial, o bueno, tangente unitario, que sería esta parte, ¿sí? Es el vector que ven aquí. Ok, ya calculamos este y ya sabemos que para calcular ese vector pues necesitamos de su primera derivada y luego dividirlo por su longitud, obviamente de la primera derivada. Bien, nosotros sabemos que la función f tiene una derivada continua en el intervalo de a hasta b y la curva c que está descrita f es rectificable. Entonces, la longitud llamada L de t del arco de curva, en este caso de nuestra curva C, pues corresponde a la siguiente transformación. Recuerden ustedes que en la última sesión vimos que para calcular la longitud de arco de una función vectorial, pero en el espacio euclidiano tridimensional, pues resolvíamos una integral definida. Recuerden que esa integral definida pues era de a hasta b. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a irnos de a hasta t. Eso significa que nosotros no vamos a encontrar en sí la longitud exactamente a qué es, sino que nosotros para calcular la longitud, pues vamos entonces a trabajar en función de un instante t. Obviamente recuerden ustedes que trabajamos aquella vez, pues de que mencionábamos que necesitamos de la rapidez de su longitud o de su magnitud, en este caso de la rapidez, en donde obviamente debe de estar esta función continua en un intervalo de a hasta b. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente, que el número que aquí ya se nos proporciona L de t, es la distancia, vean aquí es igual, a lo largo de la curva C del punto de FA al punto F de t. Bien. Bien, entonces es lo que se nos comenta en esa parte. Repetimos nuevamente que esta función, aquí vamos a encontrar una función, repito, no ya una variable, bueno, un resultado, un número real. Lo que vamos a encontrar es una función de t, del parámetro t. Y ese parámetro t, o bueno, esta función que vamos a encontrar por parte de esa integración, pues se refiere a la distancia a lo largo de la curva c del intervalo de a hasta f de t. Ya no nos vamos con f de b, sino que nos vamos con este punto, que sería f de a, toda esta curva, ¿sí? Esta distancia hasta un punto t, ¿ok? Pudiera ser este punto t, pudiera ser otro punto por acá, o más abajo, incluso este. Entonces, para eso nos ayuda a nosotros encontrar o calcular esa integral que se nos está proporcionando en esta sección, que sería L de t, ¿va? Bien. Entonces, nosotros podemos decir que de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, la función L, recuerden que estamos hablando de esta L de t, pues debe de estar definida por la ecuación número 9, la cual pues tiene una derivada, ¿sí? Entonces, L' es igual pues a la longitud de la rapidez, en este caso, por la ecuación número 10, es la rapidez. L' es igual a la rapidez, ¿sí? La magnitud. Bien, entonces nosotros podemos calcular ahora la primera derivada,
sabemos nosotros que la primera derivada pues tendrá que ser igual a la longitud L', ¿sí? Por T. Recuerden ustedes que en esta lámina pues decimos que la L', ¿sí? Derivando esa función pues encontraríamos en este caso la rapidez, ¿ok? Bien, recuerden que eso se da porque si nosotros sabemos que L de t aquí me representa la longitud, ¿sí? Si yo quiero calcular en este caso la rapidez, es decir, que queremos quitar la integral, pues alguien de ustedes va a decir, bueno, pues si queremos trabajar solamente con la rapidez, en este caso, para medir, recuerden que es para medir la distancia a lo largo de la curva, pues alguien va a decir, bueno, pues deriva L de t, eso hace que también derives esta parte, pero recuerden que la inversa de la integral es la derivada, por eso se anulan y nos queda solamente la rapidez. La rapidez, su valor absoluto deberá de ser igual a la L', ¿ok? Bien, entonces aquí nuevamente trabajando la primera derivada de la función vectorial, pues sabemos entonces que esta longitud que está derivada por parte de la ecuación número 10 por la tangencial, pues nos daría la ecuación número 11. Entonces debe de ser igual a la derivada de la función vectorial, en este caso por la longitud prima por la tangencial, o bueno, tangente unitario. Ahora, si nosotros observamos que la curva C es una curva lisa, está descrita por su trayectoria de una partícula, como la ecuación número 11, nos dice que la dirección del vector velocidad, en este caso de la primera derivada, es el vector tangente unitario t de t. Y la magnitud del vector velocidad, o bueno, de la rapidez, tendrá que ser L' de t. Recuerden ustedes que nosotros en la ecuación 10, aquí, mencionamos que eso es la rapidez, es la magnitud, ¿sí? El valor absoluto de la rapidez. Eso deberá de ser igual a ¿quién? A L', ¿ok? Y recuerden que L', pues es igual a ¿quién? A la rapidez, ¿ok? Es lo que hemos descubierto hasta el momento. La razón de cambio de la distancia a lo largo de nuestra curva. Entonces, si nosotros trabajamos o decimos que nuestro vector x con la variable t es igual a nuestra función vectorial, entonces recuerden que esa sería una ecuación de una curva en R3. Y si hacemos nosotros que S sea igual a la longitud, ¿sí? La longitud L de t, como nosotros ya lo vimos aquí, en la ecuación número 9, aquí lo borro, ven aquí L de t es esta distancia a lo largo de la curva, entonces nosotros aquí podemos cambiarla por una nueva letra, vamos a cambiarla por la letra S, ¿sí? S va a ser nuestra longitud de nuestra curva, de un número A hasta un valor T. Entonces la ecuación número 10 de la lámina anterior se puede escribir de esta manera, que si nosotros queremos calcular su derivada con respecto a T, recuerden que tenemos aquí S, ¿sí? Tenemos la derivada con respecto a T, ¿sí? De S, pero recuerden que S es igual a LT, ¿sale? Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Calcular esta derivada, pues implica, ¿no?, que para nosotros sea esta raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada, si ustedes observan, pues contiene la primera derivada, obviamente de la primera función componente, que sería x, la primera derivada de la función componente y la primera derivada de la función componente z. Entonces aquí, para encontrar esa distancia, pues obviamente tenemos que calcular derivadas a cada una de esas funciones componentes y después elevarlas al cuadrado y de esa manera obtendríamos esta ecuación número 12. En términos de diferenciales, si es que si ustedes se acomodan por esa parte, pues dirían que la diferencial de s cuadrada pues deberá de ser igual a ¿quién? A la diferencial de x cuadrada más la diferencial de y al cuadrado más la diferencial de z al cuadrado. Y esta notación de la ecuación 11 se convierte en la siguiente, que sería la derivada